un nuevo programa de Las Provincias También Existen. Las Provincias También Existen hizo su primer programa en la ciudad de Buenos Aires, en Magazine, que era del grupo Clarín, no sé hoy si está todavía. Con este folleto iniciábamos nuestro proyecto e invitábamos a que nos acompañen en esta difusión. ¿Qué decíamos en nuestra presentación cuando nos presentamos a consideración del público, de la audiencia, los empresarios? El ciclo estructurado para televisión con la finalidad de tratar y debatir permanentemente aquellos aspectos que más interesan a las provincias argentinas y a sus habitantes. Las provincias también existen con la presencia de los protagonistas políticos, económicos y sociales de cada jurisdicción nacional, así como integrantes del gobierno nacional. Los temas que se abordan tienen directa relación con las necesidades, proyectos y anhelos de los habitantes del país interior, y es preocupación permanente de la producción de Las Provincias También Existen mostrar el problema o proyecto y las posibles soluciones con la mayor cuenta de realidad y rigor periodístico. Esto lo decíamos hace 23 años. Voy a nombrar rápidamente quiénes estuvieron y el señor director va a pasar algunas fotografías de una recopilación, quienes estuvieron en nuestro programa. En el primer programa se trató la coparticipación nacional con el licenciado Martín Ures, asesor del ministro del Interior de la Nación, el 20 de julio del año 2000. También tuvimos al presidente de la Confederación General Económica en el programa número 3 del doctor Enrique Vivas. También el ministro de Gobierno de Salta, Gilberto Oviedo. Después el ministro de Salud de la Nación en agosto del 2000. Después también estuvimos en septiembre ya en Formosa para participar con cámaras del desarrollo de la Comisión Interministerial de Norte Grande. También en el programa número 9, la gobernadora de San Luis, vicegobernadora de San Luis, María Elicia Lemen. Y así seguimos, tratando de llegar a nuestra audiencia con la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Participó en el programa número 12, que también participó en otro panel, la doctora Elisa Carrió. Tenemos también en el programa 14 al presidente del Foro Empresarial de las Américas, Julio Huerten, que va a ser el embajador argentino de Milei en Estados Unidos. Todas estas son recuerdos, porque varias veces hice alguna mención a las músicas. Hay una música que es de fondo de nuestro programa que dice: mirando atrás, veo pasar mi vida entera. Y sí, desde los 20 años que me recibí de abogados, pasé tantas cosas que algún día las voy a narrar. Bien, estos 23 años de defender los intereses de las provincias ve ahora con mucha satisfacción que los 10 gobernadores no justicialistas, no peronistas, no cristinistas, porque no sé cómo ubicarlos, estuvieron en nuestro programa. Ahí tenemos estas fotos, digamos, y una en especial que quiero resaltar. No digo de la reunión con la diputada Cristina Fernández, sino esta otra que dice: festejo al cumplirse el tercer mes del programa del Hotel Panamericano en el Salón Amazonas el 14 de octubre del 2000. Y vemos ahí al diputado Díaz Colodrero
a Noel Brear, a Martínez Llano, a Cuca Méndez de Medina Lareu y también otros diputados de Corrientes. Bien, damos por cumplido, señor director, este punto del cumplimos 23 años. Cerremos con esas fotos que usted tiene a disposición y vamos después al corte. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco. El Banco de Corrientes. Este programa de las provincias también existen. No nos ocuparemos y nos ocupamos únicamente de la parte política y económica fundamental para el desarrollo del país, pero también es fundamental para el desarrollo de nuestra provincia, la labor en la cultura, la labor de los poetas, de la educación, y con gusto resaltamos en este momento que este jueves 30 de noviembre a las 19:30 en el Salón Auditorio del Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland, ubicado en la Costanera, la poeta y periodista Constanza Pérez Ruiz presentará Inventario. Se trata del cuarto poemario de la autora y número 10 de la colección de poesía Como el agua de Moglia Ediciones. El libro se completa con fotografías y demás, y seguramente tendrá una gran repercusión. Ahora, Constanza también ha hecho su incursión en la televisión y tiene destacada actuación en varios programas, es decir, que es colega nuestro en la parte de la televisión. Ella nació en Corrientes en 1972, es licenciada en Comunicación Social de la UNE, se especializó en crítica teatral y escrituras creativas. Es autora de varios poemarios y recibió el primer premio de poesía creadora de la Universidad del Nordeste en el 2011. Como periodista, decíamos, tiene una larga trayectoria en la televisión. Desde 1995 a la fecha se desempeñó como jefa de noticias y conductora del noticiero de Cablevisión y luego inició una carrera independiente. Felicitaciones, Constanza, y también felicitamos a todos los que dentro de la cultura se dedican a la poesía, a la música y también a la educación. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Javier Milei fue electo por el 55%
de la población electoral del país. La población del país es mayor. Bien, está en estos momentos en Estados Unidos. Se reunió en Nueva York con el expresidente Bill Clinton, asesores del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y también está acompañado con Caputo, que se dice que va a ser el ministro de Economía de la Nación, con su hermana, que es un apoyo esencial y que será seguramente secretaria general de la presidencia. ¿Por qué secretaria general y no ministra? Porque la Secretaría General de la Nación, de la provincia y de los municipios, si es que hay una Secretaría General, es donde se resume toda la actividad de los distintos ministerios para llegar al presidente. Es importantísimo la función del secretario general, y tengo mi experiencia en ese sentido con el gobierno de Adolfo Navajas Artaza. Fui secretario general largo tiempo, pero dedicado tenía mis empresas, yo no vivía del Estado, desatendí mis empresas para brindarme a mi función de secretario general y también luego de ministro de Salud, de Educación y Salud Pública durante el gobierno, desde un muy buen gobierno de Adolfo Navajas Artaza, que estuvo como interventor 3 años y algo más, y algún día voy a rememorar cómo fue todo este proceso de su designación. Pero volvamos a Milei. Milei en estos momentos está con un primer problema. El primer problema no es cuál política va a desarrollar, es poder armar su gabinete. Hubieron ministros que ya se decían, fulano va a ser ministro de, pero todavía no se concreta. Por ejemplo, el caso de Patricia Bullrich, ya prácticamente se dio como cierto que iba a ser ministra de Seguridad, pero resulta que no se produce el anuncio de Milei. Y mientras tanto, la vicepresidenta Villarroel va a visitar a la Policía Federal, a la Gendarmería, a las cárceles, ámbito de el Ministerio de Defensa, como para demostrar su presencia y que ella se va a ocupar desde la vicepresidencia de esas 3 o 4 reparticiones. Pero ese es terreno del Ministerio de Defensa, y si va Patricia Bullrich ahí, se deja deslumbrar en los comentarios que puede haber algún choque entre Villarroel y Patricia. También pasó en el Ministerio de Economía. En el Banco Central hubieron 2 candidatos que ya parecía que estaban, uno porque estaba con la dolarización, otro porque tenía otro respaldo, y también uno de ellos, si Caputo era ministro de Economía, no podía él ser presidente del Banco Central. Y así se está dando en distintas posiciones dentro del gabinete. Yo creo que habría que esperar para decir cómo se constituye el gabinete real, el primer gabinete, esperar nomás al 10 de diciembre. Algo se dijo de eso. No significa que haya muchos especializados en distintas áreas que están tomando contacto con quienes pueden ser sus colaboradores y tomando conocimiento de cómo está el país. Incluso Patricia Bullrich se publica que está en contacto armando sus colaboradores, pero también se dice que no tiene la designación hecha. Y con el caso de Patricia Bullrich, el gobernador electo de Entre Ríos ha dicho que si va a ser, que es del PRO, que si va a ser ministra tiene que renunciar a la presidencia del PRO. Es decir, que hay muchos problemas
todavía en este sentido. Ahora, el expresidente Bill Clinton, en esta reunión de ayer, donde almorzó con Milei y con su grupo que lo acompaña, le dijo unas palabras certeras y que creo que son las que deben aplicarse. Las políticas más duras, hágalas, póngalas en funcionamiento al comienzo de su mandato. Y Macri, cuando fue presidente, no hizo así. Hizo una escala para no provocar tensiones. Yo creo de que hay que decir la verdad. Hay que decir qué es, de entrada nomás, hay que decir qué es lo que se va a hacer. Qué se va a hacer. Y tratar los comunicadores, que no somos todos imparciales. Yo soy imparcial, pero apoyo a Milei, apoyo al gobernador de Corrientes y lo apoyo en su pretensión de presidir la Unión Cívica Radical, porque él fue claro en su apoyo a Milei. Por ahí después hubieron algunas interpretaciones, pero es clara la posición de apoyo a este gobierno, de la posición de Valdés. No un apoyo ciego, como tampoco lo hacemos nosotros, un apoyo ciego. Hay cosas que se van a apoyar y hay cosas que se van a criticar, como en todo gobierno, como acá también hay cosas que se pueden criticar en el gobierno, tanto municipal como en el gobierno provincial. Bien, esperamos que finalmente vuelva de Estados Unidos, donde también va a cumplir con una cuestión religiosa con la cual no quiero ahondar, pero si es su deseo, que así sea. Bien, éxito, presidente electo Milei, continúe con sus éxitos, gobernador Valdés, y también intendente Tassano. Vamos a un corte. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagas menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Tal vez ustedes habrán notado que mi memoria trae algunas letras de música, tanto de tango como de lo que llamábamos bolero, que hoy ya pasó un poco al recuerdo. Había o hay un bolero que dice: prefiero una ilusión perdida a que me vuelvan a engañar. Yo aplico esto al tema del segundo puente Corrientes-Chaco. El segundo puente Corrientes-Chaco pudo haber avanzado en la época que Tato Romero Félix era gobernador de la provincia. Se realizaban reuniones con el Chaco, con las otras provincias, y se hablaba del desarrollo de las 4 provincias, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, y uno de los temas que hacían al desarrollo de las provincias era la construcción del segundo puente Corrientes-Chaco. Cuando se concretó el puente General Belgrano, que felizmente lo tenemos, hubo en la Federación Económica del Chaco una intención de que se pida que sea también ferrovial, que es decir, que exista el paso de una vía, pensando en un hipotético, y el tiempo demostró que era hipotético, de una conexión transoceánica que iba a pasar por Corrientes y terminaba en Perú o en Chile. Bueno, primó el criterio de dejemos eso para después y hagamos ya el puente General Belgrano vial como está construido ahora, porque entrar en ese momento a modificaciones iba a retrasar otra vez la obra y no sé cuándo
iba a estar lista. El gobierno de facto del general Lanusse estuvo en la inauguración de este puente, que hoy está chico, sí, ya se preveía que con el tiempo, 5 o 10 años, iba a ser insuficiente. Bien, se pensó entonces en el segundo puente, y ya se pensaba en un segundo puente, ahí sí, ferrovial. Y el doctor Guillermo Leconte escribió, junto con Caito Leconte, escribieron pidiendo que para esa conexión transoceánica se hiciera ya el segundo puente, que sea ferrovial, con doble sistema de vía angosta y normal, para que algún día pudiera pasar ese tren, el transoceánico. Bien, de eso vamos a hablar en otro momento, porque yo veo la conexión transoceánica con el puente Goya Reconquista y por el centro de nuestra provincia, pero es otro tema. ¿Qué pasó con el segundo puente? En el Chaco se aprobaron por una disposición constitucional que proyecto del Ejecutivo, pasado tanto tiempo no se ha tratado, se aprueba, y se aprobó todo lo que estaba vinculado al desarrollo del noreste, y en eso estaba el segundo puente Corrientes-Chaco. Pero Corrientes, por mezquindad política, por no decir que Tato Romero Félix empujó la construcción del segundo puente, se mandaron a la legislatura todos los antecedentes para que sean aprobados, al igual que en el Chaco. Pero en el Chaco había como decía, una disposición constitucional que hizo posible que se apruebe todo lo que se había firmado entre los gobernadores. Pero en Corrientes se plantó el tema. No se le quiso dar a la provincia y al noreste un segundo puente. Y estamos hablando de cuántos años. Cuando el país no estaba tan en la situación económica que estamos pasando en este momento, y que ya pasa a ser para mí, a mis años, una ilusión perdida. Me volvieron a engañar. Me volvieron a engañar porque faltando días para las elecciones, el ministro Massa anunció que firmó un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo para el segundo puente. De inmediato el gobernador saliente, perdidoso, del Chaco, Capitanich, convocó a una reunión para el medio ambiente, para analizar el medio ambiente, incluido también la ciudad de Resistencia. Pero había que tener presencia para las elecciones. Y creo que es el 5 de diciembre está convocada esta reunión, que no servirá para nada y que no será, sí va a servir como un obstáculo para la gobernación radical de Cedero. Bien, el segundo puente no va a pasar ni por cerca de la ciudad de Resistencia, pero el estudio ambiental que pregona Capitanich incluye también Resistencia. Medidas políticas electorales que no le dieron resultado. Lamentablemente para él perdió la gobernación, y también en el Chaco, por muy poca diferencia, ganó Milei. Pero hace 2 o 3 días, la administradora de Vialidad Nacional en el Chaco dice que el puente está asegurado porque va a haber financiación internacional. ¿Cuál financiación internacional, señora? ¿Del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo? Cuando el gobierno electo está viendo cómo va a hacer para pagar lo que ya se le está debiendo al Banco Interamericano de Desarrollo, y hay vencimientos que fueron contratados por el gobierno de Fernández, Cristina y Massa, que se está por pedir plata de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo o al gobierno de Estados Unidos, al Tesoro de Estados Unidos, para poder pagar esos créditos que vencieron, que ya están vencidos. ¿Alguien vio
leyó qué es lo que firmó Massa con el BID de tantos millones de dólares, no todos esos dólares están destinados a la presunta construcción del segundo puente Corrientes Chaco. Además, dentro de lo que se difundió escasamente, habría que hacer un aporte por el gobierno argentino de 100 millones de dólares que no está en condiciones de hacer. Si no compromete ese aporte, no hay aporte tampoco del Banco Interamericano de Desarrollo. Y esta señora, que seguramente va a terminar sus funciones en el 10 de diciembre en el Chaco, dice que el puente va a estar listo y no van a estar los accesos, que es responsabilidad de los gobiernos provinciales. ¿Usted cree, como administradora de Vialidad Nacional, que se puede hacer un puente sin también hacer los accesos? ¿En qué cabeza cabe? Y están suponiendo, no es responsabilidad de las provincias, sino está jugando esos 100 millones de dólares que tiene que poner el gobierno nacional, que le pedirá apoyo a las provincias o no, no sé. ¿Usted cree que el gobierno nacional o los gobiernos provinciales de Chaco y de Corrientes están de condiciones hoy en día de comprometer los accesos que terminan, en la casilla de control policial en el camino empedrado, pasando un poquito el Riachuelo en Corrientes, y a unos 15 o 20 kilómetros de la ciudad de Resistencia en la otra parte? Bien, lamentablemente, con dolor, he escrito mucho a favor del segundo puente, he bregado por el segundo puente. Lamentablemente, ya para mí es una ilusión perdida y me han vuelto a engañar creyendo que se podía hacer, que a lo mejor podía llegar a ver las primeras columnas del segundo puente. Ya ni yo ni mi generación con 90 años podremos llegar a ver el segundo puente Corrientes Chaco que tanto necesitamos. Pero bien, hay que ordenar las finanzas y hay que gastar la plata que se tiene, o la plata o el dinero que se puede conseguir en empréstitos que se pueden pagar. Porque si tomamos empréstitos, tomamos intereses, porque nadie presta plata sin cobrar interés, ni el Banco Interamericano de Desarrollo, ni el Banco Mundial, ni nadie, ninguna persona física presta plata sin cobrar un interés. Bien, ojalá generaciones venideras puedan ver concretado el segundo puente Corrientes Chaco. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Se desarrolló en Corrientes un Congreso de Economía Regional, el 10º Congreso de Economía Regional, organizado por el Club de la Libertad. Club de la Libertad. En estos momentos en que el presidente electo Milei, fundamentalmente por el Partido de la Libertad Alianza, más el apoyo de Patricia Bullrich y del ingeniero Macri y muchos otros, porque el porcentaje de votos que obtuvo Milei no eran suficientes como para poder alcanzar ese 55%. Lo alcanzó con el apoyo de PRO, de Macri, de Patricia y de muchos más cansados de lo que estaba ocurriendo y la necesidad de un cambio. Pero me estoy yendo del tema principal.
Queremos saber qué es esto del Club de la Libertad. Por eso lo invitamos al presidente Alberto Medina Méndez. Bienvenido, Alberto, a nuestro programa. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo se organiza el Club de la Libertad? ¿Cómo es? ¿Hay socios? ¿Aportan? ¿Por qué no explicas a la audiencia? ¿Cómo no? La Fundación Club de la Libertad nació hace casi 10 años. Vamos a cumplir 10 años en febrero del año que viene. Y un grupo de amigos que nos juntábamos a conversar sobre la política, decidimos institucionalizarnos y convertir ese grupo de amigos en una fundación. Básicamente para difundir las ideas de la libertad. En ese tiempo, estamos hablando del 2014, todavía era todo muy incipiente, la discusión liberal era casi políticamente incorrecta por las experiencias políticas que tuvo Argentina, y organizamos esta fundación con un directorio que lo conduce. Son 7 personas que están en ese directorio hace casi 10 años. Con una organización sin fines de lucro, digamos, ahí no hay remuneraciones, ni los directores, ni los voluntarios, que lo que hacemos básicamente es poner nuestro tiempo. Estamos todos dedicados a la actividad privada, y esto lo hacemos como una tarea complementaria, y lo que hacemos básicamente ahí es incorporar al debate. Lo hemos tenido a usted, doctor, en varias ocasiones allí, sí, conversando con nosotros. Lo que hacemos son este tipo de congresos, debates, homenajes, reuniones, desayunos de coyuntura. Analizamos la situación política de Argentina, inclusive mucho de lo que pasa fuera del país. Y desde Corrientes, humildemente, hemos tratado de contribuir a lo que nosotros le llamamos la batalla cultural. Nosotros entendemos que no existe posibilidad de cambio si la gente no cambia. Es decir, si la gente no cambia su modo de pensar, ¿no? Si la gente no sabe qué es el cambio, si no se le explica y se le hace conocer. Días pasados, caminando por la galería para salir en Junín, se arrimó una señora que con un carrito me reconoció y elogió que la forma de manejar el programa los ilustra y les hace ver cuál es la realidad. Ahora, en eso estamos, y ese es el objetivo de este programa. Las provincias también existen. Por supuesto que dentro de este esquema estamos de acuerdo con los fundamentos, los hechos del Club de la Libertad. Y le vamos a pedir ahora públicamente al presidente que nos asocie al Club de la Libertad. Con todo gusto, doctor. Bien, hubo un congreso de economía regional que hablaba también de la transforma del Estado. Ese fue el tema central. El tema central. Podemos adelantar que hubo disertantes de Buenos Aires, del país, y también 2 o 3 disertantes del exterior. Es un mérito del Club de la Libertad, de la organización de este seminario, poder tomar contacto con estos dirigentes, con estas personas que sin duda marcan un rumbo en el país y en los países que ellos habitan. ¿Podés resumirnos las personas del país y los contactos internacionales que tuvieron? Como no, doctor, bueno, tuvimos de Argentina muchos oradores. El Congreso tuvo más de 40 oradores, pero algunos son muy conocidos, muy destacados. La hemos tenido a Diana Mondino, la futura canciller de Argentina, disertando con nosotros. Lo tuvimos a Ricardo López Murphy, lo tuvimos a José Luis Esper, también nos acompañó Edgardo Zablowski, el actual rector de UCEMA, Aldo Abraham, un conocido economista, Gustavo Lázari, otro conocido economista que aparece en los medios, Manuel Adorni, digamos, la mayoría de ellos con mucha experiencia en temas económicos. Particularmente la reforma del Estado era el centro de interés del Congreso. Todo el Congreso pasó por esta temática, y en ese contexto fue que invitamos a amigos de Paraguay que vinieron a contar las experiencias de las reformas paraguayas, y 2 charlas o 2 conferencias que para mí fueron muy importantes por el contexto económico, ambas sobre el tema de dolarización. Una desde Ecuador, contando cómo fue la dolarización ecuatoriana, y la otra desde Panamá, contando cómo fue el proceso dolarizador de Panamá. Son 2 procesos que ya tienen más de 20 años, que han sido exitosos en términos de resolver el tema inflacionario, y que contaron, digamos, los pormenores del proceso paso a paso, que mucha gente hoy, por supuesto, en Argentina no tiene mucha claridad respecto a cómo puede ser eventualmente, ¿no? Bien, toquemos el tema de la dolarización. Hay gente que, por falta de información, yo no soy un experto en el tema, cree que si tiene 100 pesos hoy en su cartera, mañana le van a dar $100. Y yo creo que, con mis escasos conocimientos, que no es así, que hay un proceso
¿Cómo explicaron estos disertantes, o cómo lo entendés vos, al tema de la dolarización? En términos como para que sencillos. Esa señora que me paró en la galería pueda también entenderlo. Lo primero, importante, lo que usted dice, doctor, no es un reemplazo de si tenés 100 pesos, tenés 100 dólares, no funciona así. Lo que básicamente pretende la dolarización es, por un lado, quitar la enfermedad de base de Argentina, que es emitir moneda, ¿no? Todos los gobiernos históricamente en Argentina, algunos más, otros menos, usaron la caja de imprimir billetes como un mecanismo para financiar el gasto del Estado cuando no le alcanzaba la plata con los impuestos que recababan o con la deuda que tenían. La idea de la dolarización en Argentina es terminar ese círculo vicioso de imprimir. ¿Qué hizo Ecuador? ¿Qué hizo Panamá? Bueno, eliminó su billete local, desapareció la moneda local, y lo que hizo fue convertir al tipo de cambio del momento el valor nominal de los pesos en dólares. Por ejemplo, en Argentina hoy, redondeando, probablemente un dólar sean 1.000 pesos. Por lo tanto, si usted tuviese que convertir, no va a cambiar digamos, su situación de su poder adquisitivo de la noche a la mañana. Es decir, lo que va a hacer es lo mismo, pero con dólares circulando en la calle en vez de pesos. ¿Cuál es la diferencia importante que la gente debe entender? Es que una vez que no se pueden fabricar más pesos, el valor de la moneda tiene constancia, es decir, tiene continuidad. Lo que sale un dólar, no es que mañana sale un dólar con 50, pasado 2 dólares con 20. Es decir, se elimina el proceso inflacionario de cambio de precio, pero no es que 100 dólares, 100 pesos, ¿no? Claro. ¿Sí? Eso se traslada también a los costos. Si claro, uno compra un kilo de carne en X pesos, esos pesos serán X dólares, ¿no? Se pasan a dólares al cambio oficial o al cambio libre. Al cambio libre, y esa es la discusión ahora, ¿no? La discusión va a ser cómo se va a instrumentar. Tampoco es un proceso mágico, no es que el 11 de diciembre nosotros vamos a tener circulando los dólares. Estas dos experiencias que tuvimos en el Congreso contaron que en el caso de Ecuador ese proceso tardó más de un año, porque hay un momento en el que la gente empieza a cambiar sus billetes locales por la moneda extranjera, en este caso por el dólar, y se va dando lentamente un proceso de conversión de la moneda local. Se convive un tiempo con precios en dólares y precios en pesos, en el caso de Argentina, y en algún momento desaparecen los pesos de la calle, no hay más circulante y todo el mundo tiene la nueva moneda y los precios se expresan exclusivamente en la nueva moneda. Y el Banco Central no puede emitir dólares. Claro, como no tiene la potestad, porque una moneda sobre la cual no tiene control, la emite la Reserva Federal en los Estados Unidos, entonces no tiene control sobre la emisión monetaria, y ahí es donde usted, como pasa en su casa, se arregla con lo que tiene, con lo que le alcanza, digamos, ¿sí? Hoy en día también los hogares tienen que acostumbrarse, aún con el peso, de que no se puede gastar más de lo que se recauda, es decir, si el sueldo es de 100.000 pesos, no se pueden gastar 120. Y si es 50.000 pesos, tampoco se puede gastar 70. ¿Por qué? Porque para esos 20 o 50 hay que endeudarse, hay que salir a buscar dinero, y entonces entra ahí la vorágine de los intereses, el plazo y demás, y comienza la bola inflacionaria, así lo entiendo. Así es, con la diferencia que una familia no tiene cómo emitir, entonces se endeuda nomás. Claro. ¿Sí? El Estado se puede endeudar. Ahora ya no nos podemos endeudar más porque nadie le presta a Argentina. Hemos pasado a ser un país al que no se le puede prestar por sus 9 fracasos en términos de emisión de deuda, digamos. Entonces la única que le queda al gobierno siempre fue emitir. Como no quiere bajar su gasto, como no quiere adelgazar en términos de lo que gasta mal, de lo que despilfarra, sabemos que la política contemporánea en Argentina reparte lo que no hay, ¿no? Distribuye, pero al final distribuye papelitos de colores, porque esos papelitos de colores no tienen valor. Y usted tiene en el bolsillo, como tengo yo, unos billetes que todavía, de lo nuevo que son, no se pueden despegar uno del otro, digamos, lo cual demuestra que estamos emitiendo hasta la semana pasada, ¿no? En programas anteriores, hace 2 o 3 programas, comenté y puse a consideración de la audiencia que fui a retirar X cantidad de pesos del cajero automático, y todos los billetes eran numeración corrida. Exacto. Lo pusimos en pantalla. Es decir, que salieron del Banco Central, entraron al banco de corriente, y de ahí ya directamente ni siquiera se los puso en circulación. Digamos, se fue para cubrir determinadas circunstancias. Bueno, y eso es lo que la gente debe entender, que es lo que genera inflación. Es decir, eso que usted vivió
como ese proceso de billetes correlativos es lo que explica en buena medida porque estamos conviviendo con 150% de inflación anual, ¿no? El presidente electo, Milei, manifestó que el tema de obras públicas, por ejemplo, y otros más, para todos rige el mismo sistema, para comprar equipos de radiología, de medicina o para hacer cualquier inversión, lo que va a definir si se puede es la caja, es decir, si hay plata o no hay plata. Algunos entienden, por ejemplo, el caso de los colectivos en Corrientes, que si las empresas se han comprometido a un pago determinado, hoy no lo pueden cumplir y entonces viene este conflicto. Ahora, parecería, y esto va al fondo de la cuestión, digamos, de los puntos que señala Milei, de que el Estado no puede salir a solucionarle el problema a la empresa que está esperando que el gobierno provincial, nacional, municipal, alguien, venga y les traiga la plata para poder cubrir con sus empleados. Es decir, que el esquema, sí, corregime, el esquema que quiere establecer el presidente electo y los que lo acompañan es que si la empresa no tiene fondos recaudados como para pagar los aumentos, y no pagará los aumentos, pero en mi criterio ahí tendría que entrar el Estado a quitar la concesión de los transportes, porque no podemos seguir así, porque si hacemos un arqueo de caja, y me salgo un poquito del tema de la Club de la Libertad, si hacemos un arqueo de caja serio, controlado, no la declaración que se hace a la DGI, de dónde van los fondos que recaudan las empresas de transporte, en este caso, o cualquier otra empresa que viene a pedir subsidio del Estado, a ver a dónde fue ese dinero que entró, si no se está utilizando en otras provincias, con otros servicios, o en inversiones en ganadería o en lo que fuera. Yo tengo una triste experiencia personal que no me canso de lamentarme o de felicitarme. Estuve en el mundo empresario, pero mis empresas, porque mi dedicación a la política y a la función pública, se fueron desatendidas, y como desatendidas quebraron. Pero no vine a pedirle al Estado que me dé plata para poder salir. Tuve que bajar las cortinas y quedarme viviendo de mi jubilación. Y ese es el punto, ¿no? En cierto modo, habla de que mi paso por la función pública tuvo un rasgo de honestidad, porque nadie que está en la función pública deja que sus empresas se quiebren y no va a ayudarlas. Pero volvamos al tema. Me gustaría agregar ahí, doctor Unis, en línea con lo que usted dice, que suscribo 100%, sí. El problema que tiene Argentina con el tema de los subsidios es que subsidia la oferta y no la demanda, que es lo que dice el presidente electo, ¿no? No hay que subsidiar a las empresas, hay que subsidiar, en este caso, a los pasajeros, que no es lo mismo. Si usted no le tiene que dar dinero a la empresa para que preste el servicio, usted le tiene que dar dinero, en todo caso, si quiere subsidiar, al que consume el servicio, para que el que consume el servicio elija a quién financiar. Y eso genera un círculo de competitividad, de esfuerzo de mercado. Sería otra la historia, digo, si no hubiera, por ejemplo, en el transporte, áreas reservadas para una sola línea, que es la única que puede explotar eso, y entonces se convierte en una especie de coto de caza, ese tramo, esa traza, y si los pasajeros pudiesen elegir, digamos, con ese subsidio que le da el Estado, si se suben a esta o a la otra, digamos, ¿no? Claro. Y el subsidio del Estado, yo lo entiendo, con el ordenamiento de las finanzas públicas, donde se podrá, una vez que se pongan las cosas en orden, aumentar los sueldos para que puedan hacer uso de esa opción de servicio. Fija, yendo otra vez de un tema que es candente, porque podemos hablar de los discursos, la dolarización del Club de la Libertad o de mis empresas o lo que fuera, pero hay una cuestión caliente. Hace 6 días que no hay servicio de transportes urbano en la ciudad. Entonces,
¿Qué se está esperando? ¿Que el Estado vaya a solucionar? Con eso como se ha especula. ocurrido siempre. Bueno, ese es el hábito argentino. El hábito argentino, exactamente, donde muchas veces se habló de una coordinación entre empresas y gremios para crear conflictos para que venga el Estado a solucionarlo. Ese concepto terminó. Las empresas se tienen que arreglar con sus finanzas. Si un negocio les va mal, como me fue a mí, bajé la cortina. Si el servicio urbano de pasajeros en la ciudad de Corrientes no rinde lo suficiente para pagar los sueldos y todo lo de reparación de vehículos, consumo y combustible, etcétera, y hay que dedicarse a otra cosa. Pero no hay que crear el conflicto que están viviendo 150.000 habitantes en este momento, porque el negocio, o no sé, la plata dónde fue. Y tomar de Y me hago cargo de esos señores concesionarios del servicio, me hago cargo de lo que digo. Y le digo también al gobierno municipal y al gobierno provincial, a quienes apoyo, porque han hecho buena letra con los fondos provinciales y municipales, los apoyo, pero también les digo, no podemos esperar al 2026 que termina esta concesión. Estamos en el 23, 24, 25, 26 y ya se está pensando armar una licitación para el 26. Yo pretendo del gobierno municipal y del gobierno provincial que se rescindan los contratos si no se prestan los servicios. Eso es elemental. Y si no se prestan los servicios porque no les rinde a las empresas, y bueno, que las empresas quiebren, ¿qué le va a hacer? Que vayan a dedicarse a otra cosa. Salimos del tema, pero es un tema candente y que en cierto modo explica la política que quiere implementar el presidente electo. Bien, ahora, dentro de el esquema político local se está organizando, y La Libertad Avanza puso un diputado nacional en Corrientes, Lisandro Almirón. Así es. Lógicamente va a ser más fácil ahora la organización de La Libertad Avanza con el presidente, con la acción del presidente Milei. ¿El Club de la Libertad tiene alguna relación con La Libertad Avanza o no? No institucionalmente, claro, institucionalmente no. Obviamente tenemos muchos amigos ahí porque han pasado por nuestros eventos, han venido a nuestros congresos, hay una relación, digamos, fluida con varios de ellos. El mismo Javier Milei estuvo 8 veces en Corrientes en nuestros eventos, en los eventos invitados por el Club de la Libertad. Anoche nos recordábamos con algunos amigos eventos muy pequeños donde había 15 o 20 personas y lo teníamos al que hoy es presidente electo dando una charla académica a unos pocos jóvenes que eran los pocos interesados que había en aquellos años en estos temas, ¿no? Así que vínculos tenemos, no tenemos vínculo con la política formal, digamos con la política local tampoco, pero como somos patrocinadores de estas ideas, estamos por supuesto muy dispuestos a seguir dando lo que nosotros creemos que sigue siendo importante ahora, ¿no? Usted lo está haciendo perfectamente, doctor Bruniski, que es explicar ahora cuál es la visión que tiene el presidente electo sobre alguna de estas cosas. Por ejemplo, usted hablaba recién de los subsidios. Poca gente sabe que el presidente electo no está en contra de los subsidios, está en contra de los subsidios a la oferta, es de subsidiar empresas, no está en contra de subsidiar personas que por alguna vulnerabilidad necesitan tener cierto apoyo. Ahora, una cosa es apoyar personas y otra cosa es apoyar empresas. Así es. Yo tengo una lista que me llegó por internet de más de 200 instituciones fantasmas que están recibiendo apoyos del Estado Nacional. En una de esas hay uno que habla del Gaucho Gil. Ahora, yo creo que eso tiene que revisarse, porque ley pareja no es rigurosa. Si estamos sufriendo el paro de los colectivos porque no le pagan algo que firmaron, porque no es algo que se le antojó, un contrato, sino que se ha firmado un convenio en octubre o en noviembre que para ahora se iba a pagar tanto y ahora resulta que no se paga, porque se hace subliminalmente, se dice que la solución
es del Estado, provincial, municipal, nacional, que recibieron ya la plata nacional, los últimos extentores del gobierno de Fernández y de Massa. Entonces aumentan los sueldos 19%, 15%, hacen todo como una despedida nefasta. Triunfal. Bien. La última, Alberto, tiene, en el tema de reforma del Estado, ¿a qué conclusión o a qué análisis llegaron? Para hacerlo muy breve, la gran conclusión me parece es que la reforma del Estado es posible, que hay muchas áreas, usted mencionó algunas, sobre las que se puede trabajar para que el Estado sea más eficiente, para que sea más razonable en términos del gasto, para que se pueda bajar impuestos, para que se pueda eventualmente disminuir la inflación con la dolarización o eventualmente con una constricción del gasto. Todo eso es posible. Durante los 2 días del Congreso escuchamos un montón de expositores analizando temas específicos de la reforma de la educación, de la reforma judicial, de la reforma impositiva, de la reforma del tamaño del Estado. Cada uno de ellos fue contándonos aspectos específicos y la conclusión es que es posible hacer la reforma del Estado, que por supuesto que falta voluntad política, que no va a ser fácil, que va a haber costos traumáticos en el proceso sin ningún lugar a duda, ¿sí? Y vamos a tener que los argentinos acostumbrarnos a convivir con una dinámica distinta a la que ya conocimos hasta acá, pero que el final de ese proceso es un Estado más razonable, que permita que los ciudadanos construyan su propio destino y no que el Estado sea el que distribuye recursos discrecionalmente, en forma muy opaca en la mayoría de las veces, sin transparencia, para que a algunos amigos les vaya un poco mejor. Ese circuito nos trajo hasta acá, ¿no? Nefasto, y creo que la gran conclusión del Congreso es que eso es posible hacer, que si hay voluntad política se puede, que las herramientas técnicas están y que por supuesto es un país federal, tendrán que acompañar los municipios, tendrán que acompañar los gobiernos provinciales, no lo va a hacer una sola persona este cambio, sino que depende en buena medida que los argentinos estemos convencidos que hay que darle una vuelta de página a esto, ¿no? Que toda esta fiesta que hemos vivido durante tantos años de despilfarro y de dinero, digamos, utilizado con poco criterio, debe cambiar, sobre todo por los más pobres, porque los más vulnerables son los que no tienen defensa contra la inflación. La gente que está en la clase media, la gente que trabaja en su actividad independiente, profesional, comercial, siempre tiene una manera de acomodar de alguna forma sus ingresos. Los más pobres no tienen cómo actualizar sus ingresos. Ellos todos los días viven el día a día y cuando se le corre el arco, quedan absolutamente descalzados. Por esa gente, que es más del 40% de la ciudadanía hoy en Argentina, es que hay que hacer las reformas. Sí, yo lo escuché durante toda la campaña a Milei hablar de la casta política. Y la casta sindical, porque cualquiera sabe que los secretarios de los sindicatos viven mejor que los afiliados al sindicato. Yo otra vez salgo con mis 90 años a lo que yo hice. Yo fui 2 veces electo diputado provincial. Tenía 3 personas, Horacio Calvi lo recuerdo, era uno de ellos en la primera, que con ellos yo trabajaba. Yo iba a las sesiones. No me hago el artículo y sí, tengo 90 años, tengo derecho a ver mi vida entera. Ahora, mis colegas, por decir legisladores, van a todas las sesiones del Congreso o de la legislatura o de los consejos deliberantes. Algunos. Tienen alguna prebenda más. Fíjense que hoy sale en el diario El Litoral el caso de una vendedora de Goya que vende, pollos destrozados y demás. Se llama Josefa Benítez, pongamos. Y resulta que estaba cobrando una subvención por no tener trabajo y tener un hijo de 6 o 9 años. Resulta que en septiembre se le corta esa ayuda del Estado bien hecha. Entonces se preocupa y le dicen que no, usted está cobrando sueldo de maestra
En la legislatura de Buenos Aires, ahí aparece Chocolate Rigó. Y ella dice, yo no soy, ni siquiera terminé el secundario y me están quitando mi asignación universal porque me crearon una ficha y una designación en la legislatura de Buenos Aires. Falsa, por supuesto. Falsa, que nunca vio un peso, pero que Chocolate Rigó, hombre de Massa. ¿Quién era Massa? Era el ministro de Economía, presidente del gobierno que se está yendo. Chocolate Rigó, íntimo amigo o socio de Massa. Entonces, ahora dice que una vez estuvo paseando en Mar del Plata y tuvo necesidad de un trámite y dejó sus datos personales, y entonces de ahí sacaron los datos personales de esta vendedora de pollos trozados sin el secundario terminado, que figura como maestra designada en la legislatura de Buenos Aires, de provincia. Quiere decir que no hay necesidad de demostrar el título de maestra, no hay nada. Hay cuestión de arreglar con el chocolate amargo de Rigó. Bien, Alberto, tus palabras finales a este largo diálogo necesario. Y te pido que transmitas a los miembros del Club de la Libertad que este programa está abierto para desarrollar todas estas ideas. Por tu intermedio o por otros, he visto que Caíto Leconte, un dirigente político que tiene futuro, porque piensa muy bien y lo tenemos siempre en nuestro programa. Gracias al doctor Unigi por la invitación, como siempre, por su gentileza. Sabemos que coinciden en muchas de estas ideas. Lo que viene en Argentina no va a ser sencillo. Salir de este modelo y entrar a uno nuevo con una lógica distinta tiene su proceso. No va a ser mágico. Esperamos que la gente en ese sentido tenga la paciencia de entender que un cambio tiene sus complicaciones, que un dirigente político que no tiene un partido histórico, que no pudo constituirlo con la suficiente fortaleza como lo tienen los partidos históricos, que no tiene mayoría en el Parlamento y que va a tener que construir esos consensos, seguramente va a cometer errores y va a tener tropiezos en el proceso. Nosotros humildemente desde la Fundación lo que vamos a hacer es tratar de ayudar a esta nueva gestión explicando las ideas que tiene el presidente electo, y que seguramente algunas de ellas van a poder implementarse en el corto plazo, algunas otras van a demorar un poco más, pero que la gente sepa que estas ideas son las que funcionan en el mundo desarrollado. No estamos hablando de invenciones, estamos hablando de las cosas que funcionan en los países del primer mundo. La lógica del primer mundo se hace con estas ideas y hacia ahí va a intentar ir Argentina, después de muchos años de girar en círculo y salir de estas corporaciones que tienen intereses. La corporación, usted las mencionaba, ¿no? La corporación política, también la sindical, también la empresarial. Argentina tiene muchas corporaciones con intereses, como pasa en todos los países, pero aquí tienen un poder desmedido y eso, desarmar eso va a traer seguramente consecuencias, ¿no? Los comunicadores sociales, te incluyo, tenemos una gran responsabilidad en este momento. Tenemos que ayudar a que la gente entienda, a que el pueblo entienda que vienen medidas fuertes, pero con un fin muy, muy beneficioso. El expresidente Clinton le acaba de decir al presidente electo Milei, que está en Estados Unidos, que las medidas duras tienen que adoptarse en los primeros días o en los primeros meses de su acción. Tenemos que estar dispuestos a soportar, porque nadie se va a morir de hambre porque Milei busque el cambio y aplique medidas. Son otros los que van a ser perjudicados, aquellos que han usado el Estado para su propio beneficio, por vía de concesiones, de licitaciones o de lo que sea. Y los obreros de la construcción, y esto va por mi cuenta, no se preocupen. Cuando se arme la caja va a haber plata para trabajar, para hacer obras, porque un país que no abra obra pública se atrasa sensiblemente. Muchas gracias. A usted, doctor. Y con
la participación de Alberto Medina Méndez terminamos el programa del día de la fecha.